Escalí, ¿Qué pasa? ¿qué onda con Malú? ¿Qué ha pasado ahí? Pues nada, que ya tenemos familia, o vamos a tener familia. Rivera, Malú, embarazados. Qué fuerte. Estoy convencida de que van a tener la habitación del chiquillo llena de mierdas de Mr. Wonderful. No te quepa duda. Petao, tartas de pañales, a saco, baby shower. Yo noto como la comunidad está bastante compungida precisamente por Malú. ¿Qué comunidad? La comunidad en general. La sociedad española. La sociedad española en general está como sorprendida de que Malú... Están todos como diciendo, ¿pero Malú? ¿Qué cojones Ya. estás haciendo? Como que quieres decir que la que sale perjudicada en esta relación hay como una especie de quórum de que es Malú. Todo el mundo está de acuerdo en esto. Y tú en no concreto. opinas eso, porque tú odias a Malú muchísimo. Yo es que odio mucho a Malú y yo no entiendo la... O sea, no, ¿Qué te ha hecho a ti Malú, Excaliburcio? no entiendo la sorpresa. Pero a ti Malú, ¿qué te ha hecho? A mí Malú, una de las peores cosas que ha hecho ha sido meterse con Amaya Montero. En su peor momento. En su peor momento. Públicamente. Le dijo gorda, entre otras cosas. Entre otras cosas. Le dijo que cantaba mal y que no sé Qué qué más. fuerte ya. Y no le llega a Maya Montero, bueno, ni a la suela de los zapatos. Me da mucho asco. Malú, la cagaste. Me parece mala gente. Sí. O sea, a mí lo que me sorprende es que la gente se sorprenda de que Rivera y Malú estén juntos. Ya, si son tal para cual. Si son tal para cual. Son dos malas personas que se han conocido y obviamente, ¿con Se han quién van a enamorado. estar? ¿Con una buena persona? Pues no. No, Se juntan entre ellos y así se anulan y ala, todos salimos ganando. ya, bueno. A ver si Malú deja la música y también ya uno ha dejado la política y otro la música. Pues mira, no es mal plan, ¿eh? No es más plan. Qué pesada. A mí, quiero decir, Malú es de este tipo. Todas las cantantes de pop, casi Ujú. todas, son buenas cantantes, técnicamente hablando, a diferencia de los cantantes de pop, que ese es otro tema que un día entraremos. Quiero decir, Sí. Malú es una muy buena cantante, Sí. ciñéndonos a los aspectos técnicos, ¿no? Ujú. Pero qué persona más pesada. Cómo me aburren las canciones de Malú y que esté todo el rato ahí como tan emocionada y tan... ¡ah! Uf, de verdad yo pagaría por ir a un concierto de Malú y que se callara. O sea, pagaría por ver a Malú en silencio. Ahí, callada, encima de un escenario, sin cantar. Pues me daría mucha paz. Mm. Porque sus canciones me ponen muy nerviosa. Yo solo espero que su embarazo le lleve al retiro. Que sea tan largo como el de Laura Escanes, que ha Exacto. estado embarazada 3 años. Efectivamente. Pero me da miedo, porque esto puede ser un arma de doble filo, el embarazo, y que se convierta en una supermamá. Ah, pero no lo dudes. Y No lo dudes ni por un segundo. No Esto lo- puede ser muy terrible y me Sí, aterra se va a hacer bastante. el molde de la barriga, lo va a hacer todo. Va a dar la chapa con el colecho, la lactancia, le va a dar el pecho hasta que tenga 15 años el chiquillo. Bueno, no dudes ni por un segundo que la chapa va a ser real. Pero aquí va a haber movida, porque Rivera dudo mucho que aguante en un segundo A plano ver, mucho no, tiempo. Rivera va a ser el típico que cogerá al bebé en brazos una vez al mes, saldrá a la calle con él, le harán fotos de lecturas y pondrán padrazo. Super papá. Super papá, es capaz de sujetar en brazos a su hijo sin que éste se muera. Padrazo. ¿Pero a qué se va a dedicar Rivera ahora? Pues no sé, Hay que- a ser un padrazo. Yo Yo creo que trabajará en un banco, ¿no? Es lo que hace esta gente, van a un banco. Yo creo que tiene dos vías muy claras. Una es tertuliano y otra es coacher. Es que Coach. tiene... Bueno, coach. Yo nunca lo diré bien, jamás. Yo ya renuncio. Entonces ya me estoy volviendo mayor. Entonces Eres ya... como las señoras Soy como que la no saben señora- decir pizza. Exacto. Y dicen cualquier otra cosa. Pues yo coacher, Coacher. siempre lo diré todo mal. A ver, el tema de que sea coach es muy probable. Yo es que lo veo Muy probable. clarísimo. Sí. Como dando clases de cómo triunfar y Claro. cómo tener éxito en la vida. Sí, muy, muy probablemente. Bueno, pues vamos a grabar el programa antes de que esto suceda y tengamos todos que suicidarnos en masa. Programa 210. Ahí vamos. Cosas que no, coño. Excaliburchis, ¿Qué pasa? tú sabes que yo soy una defensora enconada de lo Ujú. que es la anécdota como género Sí. literario. Valoro mucho la gente que sabe contar anécdotas, valoro mucho una buena anécdota bien estructurada, bien Ujú. narrada. Me gusta mucho. Entonces, también, por consiguiente,
odio mucho a la gente que no respeta el género anécdota. Ujú. La gente que, ya hemos hablado aquí alguna vez de esto, ¿no? La gente que cuenta anécdotas sin gracia, sin una estructura, que le da estructura de anécdota a algo que no lo es. No llega anécdota, no me lo vendas como anécdota porque no lo es. Pues Sabemos. claro, pues tengo un nuevo subgénero de cosas que no me gustan, de gente contando anécdotas, Ajá. que es gente que cuenta anécdotas extremadamente anodinas que no cumplen los requisitos para ser considerado anécdota y lo hacen descojonándose. Ah, vale. Te voy a dar un caso real que me ha Vale. pasado hoy. Una persona, no diré de en qué clase, de qué idioma ha sucedido esto, ha dicho que, fíjate, qué gracioso que unas personas le preguntaron cómo ir en una dirección y ella se equivocó y los mandó a la otra. Y Ya. esto lo decía descojonada, a lágrima viva. Ella pensaba Uy, que esto pero- era graciosísimo. Me dijo, preguntaron cómo ir para allá y les mandé. Ya. Y tú te lo tienes que comer. De rollo, no hagas eso. Primero, tu anécdota no es una... O sea, tú no eres una mierda. Porque a mí no me hace gracia. No, claro. Pero es que además te estás riendo tú para forzar que a los demás nos tengamos que reír, ¿no? Esa risa que pide... todos conmigo, Mira, vamos. no soy dejéis que fracase en esto. No dejéis que fracase. Tomadme la mano. Sí. Llevadme a vuestras risas. No puedo. Esa no puedo. anécdota me recuerda mucho a un chiste que inventé, el primer chiste que inventé en mi vida, ¿Sí? que lo inventé aquí mismo, en este sofá. Bueno, en este sofá no. En otro sofá que pero estaba fue en aquí. esta situación, sí. En esta situación geográfica. Que fue rollo, un tío compra un helado y le dice, quédate con el cambio. Y dice, no, si no sobra, si falta. Claro, lo inventé con 5 años. Ya, bueno, a ver, está bastante guapo, ¿eh? A mí me ha gustado. Pues, Yo mi primer chiste me pues lo es inventé... el mismo nivel. Yo me lo inventé después de un concierto de la orquesta, Ujú. que es un chiste que ha trascendido y es bastante famoso en el submundo baterías Mm. de Valencia. O Le sea- dije al batería de mi orquesta, hoy has tocado como un auténtico templario. Mm. Y me dijo, ¿por lo heavy? Mm. Y le dije, no, por las cruzadas. Es buenísimo, ¿eh? Buenísimo, qué calidad. Mucha Tiene calidad. muchísima chiste. calidad. De hecho, hay mucha gente que igual no lo entiende. No, seguramente no. Pues puede pasar. Bueno, ¿qué te da rabia a ti? A mí me da mucha rabia un tipo de vídeos que estuvieron de moda en su época y de vez en cuando van saliendo, que son vídeos en los que se intenta denunciar algo y en vez de exponer la denuncia, lo que hacen es sacar carteles Uy, qué rabia. con escritos, al menos en letra grande para que se lea bien, y van dejándolos caer y no dicen nada. Claro, los odio mucho porque son vídeos muy largos, porque para comunicar algo muy corto, como tienen que ponerlo en letras grandes, Ya. tienen que ir destapando los carteles y claro, como no saben muy bien cuánto esperar, porque no saben cuánto tarda. cuánto tarda la gente en leerlo, pues esperan un tiempo prudencial. Y es muy irritante porque además está en silencio, es todo muy absurdo. Sí, porque además Diga. estás como no estás aprovechando las posibilidades que te ofrece el vídeo Sí. y estás como usurpando las propiedades de otros medios de comunicación. De otros Pon un post. Pon un post escrito y ya está. Claro, joder, no subviertas las normas. Pero odio mucho y además hay gente que no lo sabe hacer muy bien y entonces no se ven bien los carteles. A ver, el mejor hacedor de Ujú. vídeos con carteles sigue siendo una mierda. Es como Sí. el mejor astrólogo. Es verdad, No hay... es verdad. No está bien. Pues no soporto, no hagáis más esto. Creo que se puso de moda con la película esta de Love Actually porque... Hostia, Love Actually no la he visto. Yo ¿No sé has que es un visto? clásico, no la he visto. Pero con todo lo que esa película ha traído, que me Love cuentas... Actually ha traído lo peor esto, de lo el peor de videoclip esta Melendi. cultura Mira, occidental. no tengo ganas de verla, La verdad, no sé quién me dijo el otro día, pues yo la veo todas las navidades. Sí, es Pues muy no la triste. voy a ver. Yo en Creo que Navidad voy a ver, como bien nos sugirió Noé, que nos hace la música en directo, nuestra colaboradora, ver películas de verano para entrar en calor viendo películas veraniegas. Tiene mucho sentido, en tiene Navidad. más sentido de lo que Muchísimo. parece, sí. Pues mira, Escaliburcio, yo bien sabes que soy una persona afectada por la impuntualidad del metro de Valencia. Lo sé, sí. Yo puede que el 30% de mi vida, si no más, sea esperar al metro o estar en el metro. Ya. Soy una gran usuaria del metro de Valencia. El metro de Valencia tiene una particularidad respecto del de otras ciudades, que es que pasa básicamente cuando sale el coño. Sí. Es decir, la frecuencia estimada pues es entre 1 minuto y 1 hora y media aproximadamente, ¿no?
Yo por la mañana cojo el metro a las 7:34 Ujú. y este metro me deja en el pueblo en el que trabajo a las 8 menos 10 y yo a Ujú. las 8:00 Como un reloj. estoy entrando por la puerta, Ujú. fichando a la hora que me toca. Sí. El metro de Valencia se llega a retrasar más o menos 10 minutos 3 veces o 4 por semana. Ujú. Eso significa que yo 3 o 4 veces por semana llego 10 minutos tarde que luego tengo que recuperar. Claro, Y son 10 minutos que no es que yo ya, ¡ay, me he dormido! No, estoy pasando frío esperando al metro. en la estación. 10 minutos. 10 minutos. Pues hay gente de Madrid que se Sí. queja. Ahí te quiero ver. Y dicen, en Madrid también, no, en Madrid no, tío. En Yo he ido a Madrid no. Madrid mazo de veces y en Madrid el metro pasa cada 2 minutos. Cada 2 minutos. 2 minutos. O sea, aquí el metro que me lleva a mi casa pasa cuando hay suerte, o sea, en las horas punta cada 15 minutos Mm. y el resto del día cada 30 o 40 minutos. 40 minutos, tío, en 40 minutos en el metro de Madrid han pasado 12. Mm. ¿Qué coño más? O sea, He de decir, yo corroboro esto que estás Total. diciendo. O sea, son 40 minutos reales los fines de semana y 30 minutos entre semana. sí, excepto en las horas muy punta, que es por la mañana y a mediodía, que hay Que una ponen franja. dos más, te ponen sí, dos que más, ¿eh? ponen 2 más. Pero, nano, madrileños, valorad lo que tenéis, tío. No queráis ser el perejil de todas las salsas. Mm. En el tema del metro, o sea, no tenéis ni puta idea de lo que tenemos aquí. No tenéis Que ni además puñetera en idea. Valencia por el mismo andén te pasan 3 direcciones, que yo la mitad de veces acabo en otros pueblos que no tienen nada que ver con el mío y me tengo que esperar 2 horas para llegar a mi casa porque entre que vuelvo al punto del transbordo y vuelve a pasar el Mm. metro, de verdad que me puedo tirar 2 horas para recorrer 12 kilómetros. Bueno, esto se lo mencionaremos a los madrileños cuando vayamos Hombre, allí. yo de este tema quiero hablar. De sí, hecho, sí. haremos alguna historia de Instagram enseñando lo maravilloso que es el puto metro de Madrid. Exacto. Comprobaremos nosotros Ah. con nuestros propios ojos Mm. lo maravilloso que es el metro de Madrid. Es la hostia. Es la hostia. Joder. Menos quejaros. Gatos. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues para acabar esta sección me gustaría criticar una mentalidad que igual esto da para una sección muy grande, pero solo voy a comentar brevemente en cosas que no, que es esta manía que tiene mucha gente de defender a los poderosos, defender a los ricos, a defender en cuanto Amancio Ortega hace algo Ya. es Los Amanciers, tender a no, justificarlo porque mira qué guay es, porque es famoso, porque es Yo, no- sí, lo de Amancio Ortega a mí personalmente me flipa, sobre todo porque... quiero Amancio decir, Ortega es el máximo exponente de esto que estoy a diciendo Amancio yo. Ortega, tú Mm. no... O sea, no es que se la sudes, es Mm. que... O sea, ¿dónde vas gastando tu tiempo en ¿Qué haces? Mm. No puedo entender. No puedo entender. Ni aunque te parezca bien Amancio Ortega, Mm. ¿por qué defiendes? Pero Es- además de... es que me provoca muchísima curiosidad la defensa, porque Pero tú defensas que insultan a gente porque no se le lo gusta. toman muy a lo personal. Sí, no, tiene un ejército ahí. Mm. Así que no sé, odio mucho que se tienda a defender siempre al poderoso. Es que, sobre todo cuando tú no lo eres. Quiero decir, puedo llegar a entender que tú Que como entre rico, ellos, que claro. tal, te defiendas porque eres poderoso, pero cuando no te llega para comer y ponerte a defender a ultranza tal, no lo soporto. Es algo que me irrita profundamente. Normal. En fin, que se mueran todos. La felicidad se lleva adentro, los gases también. La vida es un bonito viaje. Te robaron el pasaporte en el aeropuerto. Sonríe, hoy puede ser tu día de morir. Monty, tienes muchas ganas de hace mucho tiempo de dar más tridimensionalidad a un tema del que hablamos el año pasado y que temes que no tocáramos lo suficiente. Sí, me he dado cuenta de que Ujú. pese a nuestras reivindicaciones, Ujú. la gente ha seguido igual y no lo puedo soportar y no lo puedo entender. La por- sociedad no ha La cambiado sociedad ha permanecido impasible ante un tema que nosotros denunciamos. pese al éxito de nuestro podcast. Pese al éxito de nuestro podcast, que tenemos 400 suscriptores, que yo en cualquier momento nos van a llamar de Vodafone. 418, creo. No, 22. 22 ya. Yo la última vez que lo he visto, 22. Entonces Vodafone You nos va Estamos a a dar un punto programa ya. de llamar a Dani Mateo, ¡ey, colega! O sea, estamos ahí. Bueno, Muy bien. denunciamos
el concepto de la zona de confort. Sí. No lo denunciamos, todo No, lo contrario, lo defendimos. Denunciamos este afán que tiene la gente por sacarnos de la zona de confort. Exacto, sí, porque estábamos hablando de coaches, no me acuerdo. El caso es que bueno, pues nosotros defendíamos la zona de confort como lo que es. Algo agradable, algo positivo, algo muy donde guay, uno sí. estar feliz, a gusto. Lo que cuesta conseguir una zona de confort, ¿no? Y el mundo te está todo el rato, Mr. Wonderful y los coaches y toda esta gente pesada, porque es un tema que empieza a extenderse a un montón de profesiones. O sea, hay un montón de gremios que ya generalmente los que tienen que ver con el tema digital, que se están viendo afectados por la mentalidad coach. Sí. Yo, de verdad, vivo con miedo de ir a la panadería y que de repente el panadero me diga: hey, ¿estás persiguiendo tus sueños o no? Vas a lograrlo, ¿Zorra? vas a lograr. Por favor, deme un pan. Vas a lograrlo. Viva un poquito con miedo, ¿no? No, igual el panadero coge y el pan te lo da crudo, Y te da la masa dice: cruda y te ¿quieres el pan? Lucha por él. lucha por él. Amásatelo tú. Sí. No sé, entonces yo veo que el tema de la zona de confort se sigue insistiendo. Entonces Y hay veo a que gente defender, que dice: qué guay, me ha costado mucho, he salido de mi zona de confort, y narran cosas negativas, ¿no? Sí. Me ha costado mucho, he sufrido, ha sido horrible, pero lo he conseguido, he salido de mi zona de confort. No, a ver. No, o no lo he conseguido, pero he aprendido mucho por el camino. ¿Qué has aprendido? Que estabas de puta madre, has aprendido. Exacto. Eso es lo que deberías haber aprendido. O sea, no has aprendido nada. Entonces yo, como psicóloga, como antropóloga y como no sé qué más, yo vengo aquí a reivindicar la zona de confort. Y creo que creo que esto es importante. Sí. Creo que en el terreno de lo simbólico es muy importante que empecemos a plantar cara a toda esta dictadura de la felicidad que nosotros hemos denunciado desde el primer día. Somos auténticos pioneros. Porque luego se ha subido al carro todo el mundo. Todo el mundo. Pero ahora todo sí. mal estuvo ahí cuando Desde Mr. el Wonderful principio. eran esas tacitas monas. Exacto. Que le gustaban a todo el mundo. No. Bueno, creo que es el momento de reivindicar la zona de confort como concepto político, como concepto que defender con uñas y dientes. No me vais a sacar de mi zona de confort. No voy a estudiar un máster de 8.000 euros. No voy a hacer el curso de Community Manager de la UNED. Dejad de anunciarme, pero no lo voy a hacer. No voy a tirar en paracaídas. No tengo ninguna necesidad. No voy a hay ninguna hacer necesidad de tirarse en puenting. paracaídas, ¿no? No voy a hacer ninguna de esas mierdas. No voy a hacer rappel. No voy a hacer deportes. No voy a hacer nada. Cuando tenga tiempo, el tiempo que el sistema capitalista me deja a mí libre, que es muy poco, me voy a sentar en mi sofá y voy a acariciar a mi gato. Como tiene que ser. Como tiene que ser. Y no Porque me va a sacar de mi zona de confort nadie. Porque ¿qué tiene la zona de confort? La zona de confort Como tiene su nombre indica, confort. Hay comida en la zona de confort. suele haber comida, Hay calefacción. Sí. Hay estufas. Hay mantas. suele hay haber gatos, mobiliario cómodo Hay gatos. o perretes. O perros. Claro. Y sobre todo hay, pues eso, confort. ¿Qué tiene de malo el confort? ¿Qué mente enferma querría abandonar el confort? No, pero es que si no sales del confort no vas a cumplir tus sueños. Pero tú, ¿qué me estás contando? ¿Tú sabes lo que ha conseguido esta mentalidad, que se ha extendido muchísimo y ahora es casi la normalidad? Es que ahora la gente que tiene un trabajo normal se avergüence. O sea, una persona que trabaja en correos, es cartero, Que es la hostia. que es curro. bueno, es la hostia, no es la hostia, me da igual, es un empleo normal. Se avergüenza un poco porque no es ni community manager, ni tiene éxito en las redes. Sí, o ni tendría tiene- que dejar su empleo en correos para Porque cumplir se está su acomodando. sueño de cantar rancheras, ¿sabes? Y perseguir su sueño. Y Cuando no- igual es un cantante de rancheras mediocre. Igual es bueno, no mucho, pero se está ahorrando por permanecer en su empleo con su salario fijo. Se está ahorrando una cantidad de ataques a su autoestima por no conseguir triunfar en el mundo de Claro. la ranchera. Y de qué suerte tuviste aceptando ese empleo y no dejándolo. Claro, pero y aún así, si tu zona de confort es la ranchera, y puede pasar el caso contrario, ¿no? Que tú estés muy guay en tu mundo cantando rancheras y la Sí. gente quiera que oposites a correos. También, es que también está ese Tú, girito. donde estés a gusto, quédate. Quédate ahí. Es muy difícil hoy en día tener una zona de confort. En el sentido literal y físico, porque es muy difícil que te alquilen un piso a un precio razonable en el que está ya de entrada es muy difícil tener una zona, porque ya No, es complicado. en la zona ya empezamos mal. Empezamos mal.
De confort, pues al precio que está el gas, yo tengo radiadores y no los he encendido. Ya. Porque me da miedo. Ya. Tengo miedo. Pues pongo una estufica de gas, que ya hemos comentado sus bondades. Bueno, que total, que simplemente yo quería como volver a hablar de esto porque noto que no nos han hecho caso. No nos han hecho ¿Cómo caso, lo tenemos ¿no? que decir? Dejad ya el tema. Dejadlo, la gente está guay en su zona de confort. Dejadnos en paz. Estamos de puta madre. Y nadie nos va a sacar de la zona de confort. Jóvenes en redes, yo pierdo los papeles. Me debo adaptar a esta vida millennial, volver a ser guay. Vida millennial. Queridas amigas, oyentes de Todo Mal, hoy os traigo una entrevista a una persona muy importante para este programa. Él es Escaliburcio Ramón. Vaya. Vaya. Encantado de estar aquí. ¿Estás guay? ¿Estás bien? Estoy guay, estoy como en mi casa. Te he traído aquí, quiero entrevistarte porque se ha cumplido una efeméride muy importante en tu vida, un hecho que cambió tu forma de ser, tu forma de entender el mundo, que te cambió como persona. Y es que hace 5 años te convertiste nada más y nada menos que en aliado feminista. Efectivamente, hace 5 años, sí. Cumples 5 años de aliado feminista. Sí. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo viste tú la luz? ¿Cómo fue tu conversión de heterazo random a aliado feminista? Supongo que las conversiones suelen ser bastante, ¿cómo se dice? Progresivas, ¿no? Pero en mi caso sí que es cierto que hubo una revelación. Una ¿no? revelación, prácticamente. Todo sucedió en Twitter, ¿cómo no? Yo he sido muy aficionado a Twitter desde hace ya 10 años, creo. Eres carne de Twitter. Puro. Carne de Twitter. Y pese a no tener muchos followers, cosa que siempre Cosa me ha que dado da mucha rabia, porque te merecerías muchísimos. pero hay algo ahí, hay algo ahí. Algo pasa. Hay algo yo estoy haciendo algo mal en Twitter. No, los followers están haciendo algo mal. Sí, supongo, pero Porque tú eres guay de seguir en Twitter, pues pones cosas guay. no sé, ya. Bueno, no ¿qué sé. sucedió en Twitter? Eso No, es. no saques tu rencor a tus potenciales followers. Pues en Twitter ocurrió uno de estos eventos donde Twitter se revoluciona y todo el mundo no habla de otra cosa, que fue que una chica se le ocurrió denunciar con un hashtag machismo... ¿Cotidiano era? No era machismo cotidiano, era... Ay, no me acuerdo, era algo parecido. Sí. Era como machismo cotidiano, pero no era exactamente ese. Y denunciaba que un chico intentara ligar con ella en una biblioteca. Ofreciéndole un café. Ofreciéndole un café. Y claro, todo el mundo se volvió loco porque... Feminazis, no sé qué, o sea, puedes decir Porque nada. era como muy... O sea, la gente no entendía que invitar a un café, simplemente invitar a un café, porque además ella tampoco exageraba en nada. O sea, ella decía, ha venido un chico y me ha invitado a un café. Machismo cotidiano, vamos a decirlo así. Y yo entre ellos, yo me volví loco. O sea, yo dije, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Estamos perdiendo la cabeza. El feminismo es que así no vamos a ninguna parte. Es que esto es demasiado, esto es exagerar, eso tal. Puritanismo progre. Pero es puritanismo progre. Entonces te lo comenté yo a ti y tú me dijiste una frase que me iluminó bastante en ese aspecto, que fue, pero bueno, ¿a ti por qué te molesta tanto? Fue básicamente esa pregunta. No me argumentaste nada. Realmente yo ya notaba que tú desde hacía un tiempo, cuando yo te comentaba alguna cosa parecida, referida al feminismo nos invade, me respondías con silencios. Y en ese momento me dijiste eso y no me argumentaste nada, simplemente me preguntaste eso. Y como no supe muy bien qué responderte, pues nada, eso fue suficiente y fue una semilla que no tardó prácticamente nada en brotar. Nada. Porque... Yo recuerdo que al muy poco tiempo tú ya te habías formado mucho, te habías leído muchas cosas y de repente empezaste una deconstrucción. Yo creo que más que formarme... De construcciones express. Sí, fue muy express. Podrías montar una empresa. Obrero Yo de la deconstrucción. realmente tampoco es que me quiera colgar ninguna medalla. No, Bueno, no. realmente sí, porque todos los tíos siempre queremos colgarnos medallas. Sí, pero que... Yo siempre he querido colgarme medallas y tal, porque era un tema... Has empezado la frase con no Sí. es que yo quiera colgarme una medalla y has acabado como yo siempre he querido colgarme medallas. El caso
A ver, era un campo abierto para los tíos, porque realmente ningún tío era feminista En ese momento, y era muy en ese pocos. momento yo me sentí muy bien y no, para mí sinceramente no tenía mucho mérito ser feminista por entonces. Era muy reforzante el tema de ser feminista porque realmente te dabas cuenta que estabas solo Claro. y eras admirado. Claro. Bastaba con decir cualquier cosa referente a eso, pues no sé qué. Claro. Todo el mundo te daba like, todo el mundo te compartía. Bueno, también sufriste, también todas las tías, porque Todas tú las tías, sufriste sí. también como cierto bullying Sí. o cierto silencio en tu entorno Bueno, masculino. de hecho, eso, que es lo que iba a comentar ahora más tarde, pero podemos comentar ya, realmente eso lo llevo arrastrando desde entonces hasta ahora. Realmente yo sí que he perdido muchísimo apoyo de tíos y de hombres de mi entorno, que aunque abiertamente jamás... Hablo de mi entorno, de desconocidos sí, Sí, bueno. insultos y todo, pero de mi Te han llamado entorno de todo en Twitter, pero eso yo no sí cuenta. que he notado una caída bastante importante de lo que era, de lo que es en un entorno masculino, del escaliburcio que contaba para sus colegas a desaparecer. Plancha Bragas invisible. A no contar para nadie, o sea, y esto sí que lo he notado. Lo has pasado mal, entonces, como aliado feminista lo has pasado mal. No lo, o sea, respecto a esto de los tíos no lo paso mal porque realmente soy un poco asocial, ya lo hemos dejado bastante claro en el Claro. podcast. Entonces, perder mi red social tampoco me aporta gran drama. Quizás sí a la larga, ¿eh? También te digo que es una crisis que llevo, igual por esto molaba hacer esta sección, porque sí que noto que a la larga vas notando ciertos pesares de pérdida de apoyo, porque claro, por muy aliado feminista que seas, eres un tío y te has criado como un tío y hay ciertas cosas de tío que te sigue gustando disfrutar o vivir. Y no tienes con quién ir al fútbol. No tengo con quién. O sea, el fútbol tampoco es que sea algo... Porque, bueno, con el tema del feminismo también el fútbol va esfumándose. Es Claro. muy, muy incompatible el feminismo y el fútbol. Muchísimo. Hay gente que pone el grito en el cielo con esto. Sí, enseguida. sí. Que el fútbol es como, vamos, como si fuera... woman friendly y Muy poco no, woman friendly. es muy poco woman friendly y yo noto como a la larga, hostia, me va faltando ciertas cosas, pero bueno, he conocido a hombres también aliados Claro. que van guays, que también son muy masculinos a su manera y pueden suplir. Claro, y tú crees que, por ejemplo, últimamente se está hablando mucho de esto de las nuevas masculinidades, ¿no? Sí. Como de una reacción positiva, ¿no? En el sentido de reaccionaria Mm. al feminismo, decir, bueno, vale, pues vamos a, ya que la masculinidad hegemónica Mm. parece ser, por lo visto, que es bastante tóxica, vamos a crear una nueva. Y Sí. yo sí que he visto movimiento, quizá en el último año, bastante movimiento, ¿no? En torno a esto. Sí. ¿Tú lo has notado? ¿Ya empiezas a sentirte más cómodo con tu nueva masculinidad? ¿Tienes nuevos amiguis? Tengo nuevos amigos, sí, que conectan perfectamente con... Y no os pegáis con esto puñetazos y no- en la y- espalda ni nada cuando saludáis. Pero es que esto también sigue estando. O sea, lo de Sí. los lo de comportarse de una forma masculina, sí, o sea, y llevar la amistad de una forma extraña y... Eso sí, entonces no hacemos nada. el miedo a la homofobia Claro. también existe. Sabes que no nos vamos dando abrazos ni... Pero entonces, tal. ¿por qué no? Pues no sé. No está saliendo. Por lo que sea, no está pasando. No está pasando. No estáis llegando ahí todavía. No estamos llegando ahí. Bueno. Estamos en, Lo tenéis en segunda base. vuestra lista de objetivos. Nuestra lista de objetivos. Expresar mis sentimientos. Exacto. Querer a mis amigos. Sí, decir más te quiero y cosas así. Te imagino de repente como mandando WhatsApps a tus amigos hombres poniéndole simplemente te quiero y me parece súper divertido y creo que deberías hacerlo y luego contarnos las reacciones aquí. Pues Prueba una semana, tío. hace muy poco a uno de mis amigos le empecé a decir cosas buenas.
Pero buenas como... Buenas respecto a algo, le empecé a dar la enhorabuena respecto a un trabajo que había hecho y Ya, tal. no, pero yo te hablo Tú de- sabes que a mí me cuesta mucho reconocer el trabajo ajeno y tal. Sí, Pues. pero yo me refiero a que estaría muy guay que probaras a una semana expresando mis sentimientos a tus amigos hombres. Cosas como, Vale. jo, te quiero mucho, Ya, te echo de menos, tengo muchas ganas de verte. hostia. Es Eso curioso es porque que me da parece- miedo, pero a mí me parece bonito también. Es bonito y Mm. creo que podría ser muy interesante porque no sé qué reacciones Mm. podrías tener. No Ya. sé si a lo mejor van a decir, joder, qué guay, y te van a contestar con un yo también te quiero y unos emojis, y va a ser todo muy guay, o si te van a bloquear pensando No, que, yo creo nos que estás sí. tirando los tejos. Yo creo que sí, van a responder bien. ¿Sí? ¿Te comprometes Sí. con nosotras A ver, a hacer este experimento? yo tengo muy pocos amigos. No tengo amigos. Cuando tengo Tienes uno más es de los que guay. dices, tienes más de los que dices. Sí. No. A ver, una cosa es lo que es, a ver, todo, como bien dice Marc Giró, todo hombre hetero tiene un novio. Ya. Que es que tú tienes un novio, Sí. pero aparte de tu novio hetero, Ujú. o sea, tu novio Sí. hombre, pero que es un novio hetero que no, sin Ujú. sexo ni nada, pero es tu novio, Sí. tienes más amigos. Sí, sí. Bueno, bien. Pues vale. yo te hablo de esa red. Pues, como de pues 5 diles que me amigos. llamen. 5 amigos a los que decirles que les quieres. O que No, les no lo voy a echas hacer. de menos. Va, Bueno, veremos. queremos pantallazos. Pantallazos no se pueden ver en Vale. el podcast. Pero en el Instagram sí. Vale. Y si tuvieras que hacer un balance, ¿qué dirías que te ha aportado Vale, y qué te ha robado claro, el pero feminismo? preguntarme por un balance ahora es un poco peligroso. ¿Por porque qué? estamos todos muy happy ahora con cómo yo entré como aliado feminista y todo eso, y todo es muy bonito y muy guay. Y puede que la sección se nos vaya a la mierda. No pasa nada, asumimos el riesgo. Queremos conocer la verdad. Vamos a tope. Excalibur un Lisset. Es que hay un Lisset. Un Lisset. Me pillas muy hasta la polla, te lo Del digo. feminismo. No, del feminismo no. Me pillas muy hasta la polla de ser aliado feminista. Sí, El vaya. ser aliado feminista me ha ido muy mal. Te ha ido... Me ha ido muy mal. ¿Qué ha Desde que pasado? soy aliado feminista he follado muy poco. Vaya. Yo sé que es un clásico que los aliados feministas hacen aliados feministas para follar. Pues te puedo asegurar que a mí no me ha funcionado. No lo he hecho por ¿No eso. lo recomendarías? No lo he hecho por eso, yo lo he hecho por la tía del café, te lo juro. Yo soy aliado feminista por la pava de Por la biblioteca y defender el café. que a las tías les puedas socarrar que te inviten a un café. Porque lo entendí perfectamente. Y lo que hablábamos antes, yo no necesité ni leer, yo no he Tú hiciste leído un Simone clan. de Beauvoir, yo no la he leído, yo no he leído nada. No sé nada pero de esa yo señora francesa. a la pava de la biblioteca y del café la entendí perfectamente. Y a partir de Que lloro. entonces todo fue rodado y he entendido absolutamente todo. Soy el aliado perfecto. Pero de follar, una puta mierda. ¿Y crees que es por el puritanismo progre, quizás? No, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente que no he recibido mi medalla en forma de polvos. No he follado. Vaya. ¿Y qué crees Estoy indignadísimo ¿Qué con crees esto. que el feminismo debería hacer? Nada, no puedo hacer nada. Simplemente estoy indignado y o sea, no puedo hacer nada. Ni estás pidiendo nada No, ni porque nada. no puedo exigir nada. ¿Qué exijo? Yo te digo una cosa, Excaliburcio. Yo creo que estás sesgando muchísimo Por tu supuesto. análisis. Porque en paralelo a tu evolución feminista, Sí, se ha dado otra evolución que tú has tenido. la caída capilar. Estoy No, la calvo. caída capilar no. Eso no está... No es un problema. Eso está influyendo mucho, te lo digo No. yo. Está influyendo que tú has pasado de persona medianamente sociable a prácticamente eremita ya. asceta. Puede También te ser lo que digo. eso haya influido, sí. También te lo digo. Y no que soy más sales mayor. de tu casa. Sí. Y cuando sales de tu casa, estás enfadado porque has salido de tu casa. Y estás amargado, Ya. quejándote de que te han Y con sacado de hambre. casa. Y con hambre. Y cuando tienes hambre, te pones muy gilipollas. Y eso Ya. lo sabemos todos. Ya, es Entonces, verdad. cuando estás fuera de tu casa, estás enfadado porque tienes hambre. Ya. O enfadado porque te han sacado de tu casa. O enfadado porque lo que te quieres comer no es real food y no puedes. Ya. Y entonces, a lo mejor, Ya. aunque seas feminista, en paralelo ha sucedido esto. Y Ya. quizás no tenga algo que ver. Si tú pues sales más de Es que tu ha casa... coincidido en el tiempo, sí, es verdad. Claro, y pues digo que estabas sesgando un poco tu análisis. Estabas aislando un único factor, pero había más. No, yo en ningún momento, yo pese a todo lo que he dicho,
Yo en ningún momento culpo a nadie. No, tú... Yo estoy escupiendo Has He venido- aprovechado esta movida, esta entrevista... Para abrirte en canal, no y de pasa repente ha habido aquí habíamos dicho un Lisset. Si es un Lisset, Ha habido aquí es una un Lisset. catarsis, no pasa nada, Caliburcio. El feminismo te acepta. Estoy muy hasta la polla, Monty Peiró. Ya lo sé, ya. Y... Bueno, yo... pues bueno, ¿qué podemos hacer en Todo Mal por esto? Pues bueno, pues podemos lanzar... Nada, no. No, pero que No hay que nuestras hacer oyentes nada. tienen que saber que pese a que si te ven fuera de casa te van a ver cabreado y como que Ya. pareces un poco así, eres una persona muy guay que propone planes muy guays. Ya. Como vas al cine con tu novio. Ya, pero igual todo esto que estoy diciendo igual no me hace quedar muy bien. No, yo creo que sí. Porque ¿Tú lo crees que se está entendiendo? se está entendiendo a la perfección. Sí. ¿Me estoy explicando bien? Sí, lo que pasa es que yo creo que ha habido un error de atribución. Es Sí. decir, tú has atribuido a lo más, quizá la evolución que tú más has notado, Ujú. porque es como lo más notorio, Ujú. pero subyacentemente estaba sucediendo tu conversión en ermitaño. Estoy de acuerdo. Entonces yo, por ejemplo, desde fuera le atribuyo más al tema ermitaño que al tema feminista. Pero entonces, ¿qué Ermitaño feminista está muy guay. Ya. Pero ermitaño feminista no se te ve, no, la gente no. Ya, es... ¿Qué quieres? Que venga Soy tu- como una entidad. Soy... No sé, No, eres soy un eres ente. un ente que Sí. la gente no... si Estoy no- ahí si en no te ven, Facebook. claro, estás Y en en el Facebook podcast. y en el Y ya podcast. está. Tienes que ir a sitios con actitud positiva. Y pasártelo bien aunque estés fuera de tu casa. Y aunque haga frío. Y aunque no esté tu gato. Y aunque la música esté alta. Te jodes. Te jodes. O bien, nuestras oyentes que quieran tener citas contigo, que lo digan. Que lo digan. Sí, porque mira, yo el Tinder ya lo he quitado. Ya te has quitado el Porque Tinder. eso es, mira, de verdad, qué mala hostia. ¿Qué ha pasado con el Tinder? El Tinder nada, el Tinder matches 3. En 2 putos meses. Matches 3. 3. ¿Y qué 3? ¿Qué ha pasado con esos 3 matches? Que no ha Pues nada, ¿qué va a cristalizado. pasar? ¿Qué va a pasar? Nada, pues 2 de ellas eran de que le has dado sin querer prácticamente y luego dices, pero bueno, por favor. ¿Dónde voy? Una de ellas, fan absoluta del horóscopo. Ya. Fan absoluta. A ver, también puedes ser tú un poquito tolerante. Pues si a la chiquita le gusta el horóscopo, pues da una oportunidad. Yo qué Pero sé. si no le doy una oportunidad ni a mi madre, que hace 2 Pues, meses, pues 2 entonces- semanas que no la veo. Pues eso te estoy diciendo, es Caliburcio. Que no seas así. Entonces, Bueno, ¿y las otras qué? nada. La otra la conocía ya. Que simplemente me vio por eso y me dijo, mira qué pasa, qué casualidad que nos hemos dado un match. Hombre. Por hacer la coña. Ya. De es como nos conocemos, nos ya. hacemos match. Y entonces Tinder ya no. Tinder me lo he quitado. Tinder mal. Que ya. No, es que era un bajón, es que además es, Y, no, y- no y adopta paraban. un tío. Adopta un tío. Métete en Pero es que adopta entra un... a ver otra vez la rueda esa. Dicen que es mejor, pero es que ya sí, dicen que es mejor. Dicen. Dicen- Sí, hay rumores de que adopta un tío. Me han recomendado otra que se llama Bumble o ¿Cómo? algo así. Bumble se llama. Me han recomendado. ¿Y de qué va? Pues se ve que es como es una aplicación feminista, dicen. Ah, muy bien. Lo que pasa es que hay 4 personas, no hay más. Se ve que, Ya. porque son muy pocas. Y se ve que solo pueden empezar el contacto las tías. Muy bien. Muy Sí, bien. pero viendo el éxito que he tenido en Tinder, Bueno, pero pues a lo mejor ya en Bumble, pero a lo ya- mejor en Bumble es tu target. Es tu nicho de mercado. Mazo. Además, hay que decir en el mundo, porque además tú has hecho otra evolución, Sí. que es la evolución al vegetarianismo con vistas mira, a otra un- cosa que me a me tiene contento. a un futuro vegano, ¿no? Estás en transición al veganismo. Y en el mundo vegano, Sí. un novio vegano y que encima sea Está feminista, cotizado, sí. eso es como encontrar las 7 bolas del de dragón, te quiero decir. Pues mira, Algo estás haciendo mal. unas ganas de comerme un pollo asado también te lo digo. No digas eso, Caliburcio. Mira, Todos tus principios se están tambaleando. todo se está tambaleando, pero no, me voy a mantener así porque yo soy, no quiero decir yo soy así porque decir yo soy una persona muy tal, no hay que decir esas Yo soy cosas. así tampoco. Pero no, yo ya he visto la verdad. La verdad es Yo la vegana y es revelación feminista. ya la tengo hecha y no voy a desandar que es un pateo que te cagas. O sea, violeta o gafas violeta, todo lo que quieras. Vegetariano, lo del Todo. vegano de momento me está pillando lejos.
Bueno, Pero realmente, oye, la verdad es que lo estoy... Joder, en pero casa yo- es veganismo claro, a tope. claro. Lo que pasa que igual un cacho de queso cae alguna vez. Bueno, pero estás ahí en Pero tu estoy ahí, transición. sí, es cierto. Pero... Y encima ahora es un momento fantástico con la guerra de la hamburguesa vegana, que cada semana sale una a cual mejor. Evidentemente Es un momento maravilloso. Es un momento muy guay. Y va a venir, la carne sintética va a venir enseguida y eso va Todo a estar está muy bien. ya. Eso va a venir muy El bien. queso de anacardos, todo bien, Sí. todo bien. Pero es eso, estoy en un momento muy de... O sea, no voy a volver a comer carne, te lo digo. O sea, estoy convencido. O sea, Y estoy ni seguro. vas a volver a ser un machirulazo. Pero que eso no es óbice para que yo esté hasta harto, Hasta tus Hasta- genitales. hasta mis genitales. Es que ya lo he dicho varias veces Ya. y ya ha perdido su poder punch. de enfatizador. Ya. Así que nada, Bueno, pues Excalibur. cortémoslo ya porque estoy... Ya está. De todas maneras, yo creo que ha sido una lección muy guay. Ujú. Y creo que nuestros oyentes valorarán tu sinceridad y tu situación. Y además está bien porque, claro, como somos un programa matriarcal Sí. y hembrista, pues siempre estamos ridiculizando a los hombres y muy poco abrimos el corazón de hombres como tú. Pues yo lo he abierto. Espero que hombres que nos escuchan, pues hacer lo mismo que yo, aunque nos haya convencido. Aunque no salga a cuenta. Bueno, vamos a hacer esto. Probablemente sea el tema de la ermitañez. Sí, Pues, yo que estoy convencida. Seguid la estela, pero no os metáis en casa, no os encerréis. No os encerréis tanto. Entonces haced una A ver, combinación Excaliburcio, sabia. ayer me dijiste que estabas muy contento porque te habías comprado un nuevo batín. Exacto. Que lo llevo Va- ahora. De Jedi. Que está muy guapo, te tengo que decir, es la hostia. Dime cómo uno puede Pero salir una de persona casa con de un... 37 años, cuya máxima felicidad es comprarse un batín, visos de follar, no lleva. Te lo digo ya. Pues yo no sé qué más quiere la gente. Tengo un puto batín de Star Wars, de Jedi, que es que encaja a la perfección Además, porque súper es suave, de puta madre. el merchant perfecto, que no es una camiseta con Star Wars escrita, es una bata de Jedi. Suavísima, ¿eh? Qué Es calidad. muy suave. ¿Dónde la has comprado? En Amazon. Que bueno, esto lo tendremos que hablar alguna Uf. vez en Todo Mal. Muy mal esto, de Amazon. ¿eh? No, Amazon no. Hay que hablar de Amazon. Esta es tu próxima deconstrucción. En el próximo programa hablaremos de Amazon. Muy bien. Es un tema del que hay que hablar. Vale. Pero lo compraré en Amazon. sí. Vale, pues muy mal. No lo recomendamos comprar en Amazon. Pero la bata está súper guay. Es la muy de hostia. puta madre. Que nada, que ya si eso, ya te llamaremos. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Viva Honduras! ¿Pero esto qué es? ¿Qué está diciendo puta? Me llama a mí sin ser nada de eso. Bueno, pero ¿esto qué es? ¡Me cago en todo un muerto, desgraciado! El libro de declamaciones. Hola, ¿qué tal? Como comentasteis en el especial Gatos, hay cuentas de Instagram dedicadas única y exclusivamente a mascotas. Pues una de las cosas que me da bastante cosilla, me da un poco de repelús, es las cuentas llevadas en primera persona por animales. La de Bruce no cuenta porque Bruce es un gato guay y todo lo que expone mola, ¿vale? Mola. Pero me encuentro con fotos y textos tipo: hoy me he ido con mis papis al parque y nos lo hemos pasado muy bien. Y me da un repelús que no veas. Pero bueno, lo que vengo a tratar hoy es la palabra amidog. Amidog. Hola, amidogs. Es una cuenta de un perro que se supone que solo tiene amigos o seguidores perros y se hablan entre ellos como amidogs. Pues me parece de subnormales. Y encima ya tengo yo bastante con mi dislexia numérica como para no saber ahora si lo estoy leyendo bien o mal o qué movidas son estas. ¿Os ha pasado algo parecido? Sí, yo he de decir que yo escribo en el Instagram de Bruce en primera persona y no voy tampoco a justificarlo porque yo sé que puede ser desagradable. De hecho, estoy convencida de que si lo hace otra gente a mí me daría rabia. Pero yo, por lo que sea, he encontrado ahí una felicidad. A mí me gusta mucho hablar en primera persona y hablar con otros gatos que también hablan en Sí, primera lo sabemos. persona, Ya como lo Fatboy Rudy. Sí, Y me aporta eso a mí mucha felicidad. ya. Puede ser que eso esté mal, puede ser. Pero si algo me hace feliz, a mí me da igual que de asco. Pero entonces no podemos censurar que lo hagan otros. Sí. ¿Cuántas Sí. veces hemos hablado en Todo Mal de lo sobrevalorada que está la coherencia?
No tanto. No tanto, En pero privado lo bueno, hemos dicho aprovechamos para decirlo. A mí me puede dar mucha rabia que otras personas hagan cosas que yo hago. Ya. ¿Es eso coherente? No, no lo es. No. Es real como la vida misma. Hay una palabra para eso que es hipocresía. Hipocresía. Hipocresía, Pero Monty. hipocresía yo creo que tiene una carga, vamos a ver, tiene una carga quizá moral. Y en esto yo no veo tanto, lo veo como una cosa que es humana y como tal hay que aceptarla. A todos nos pasa. A ver, yo no te digo cosas muy gordas donde ya entra, para mí en el momento que entra Donde estás marcando un antes y un después en la sociedad. Claro, en el momento que entra la moral, joder, Yeah. vamos a ver, sí que hablaremos de hipocresía, pero yo te hablo de, a mí me da rabia mucha la gente que hace mucho ruido al masticar. Ya. Pero yo luego a lo mejor no soy consciente de que hago el mismo. Pues tengo todo el derecho del mundo a hacer ruido al comer y que me dé rabia el de los demás. Sí. Eso es así. Yo hago mucho ruido antes de masticar. O sea, cuando uno he comido... Tú haces mucho ruido, sí. Porque me pongo nervioso y hago mucho ruido. Y a lo mejor te daría rabia que otra persona lo hiciera. Es más, estoy convencida de ello. No no lo sé, podemos porque estoy juzgar. demasiado centrado en el hambre que tengo. Pero si tú no tuvieras tanta hambre, me refiero. Ah, ¿Podemos juzgarte por ello? No. Entonces, no pasa nada. Yo no me voy a justificar. Anita tiene razón, desde luego. Ujú. Desde luego. Y lo de Amidogs, que es una cosa que yo desconocía. Amidogs. Amidogs. Amidogs de dog, de perro. dog, claro. Tengo mucho que decir de esto. Sí, yo diría que, claro, estos neologismos que se crean porque sí, forzosamente, me pone muy nervioso. A mí es que es justo lo que iba a decir. Ah, perdón. No, pero no pasa nada. Yo iba a decir que estoy muy a favor de los juegos de palabras, pero siempre que molen mucho. Claro. Forzados, amidogs, no. No, porque ahí Amidogs, estás cambiando una letra de sitio, la estás poniendo al final y luego añadiendo una D. Demasiados amidogs, cambios. que además a la hora de decirlo, tío, eso no hay quien lo diga. Está fatal. Está muy cogido mal. por los pelos. Pero mucha gente lo hará esto. Claro. No No lo sé, porque yo sigo a gatos, no sigo a perros en Instagram. Pero tú dices que los perros te gustan. Los perros me gustan mucho. Pero y no en la los sigues. En la vida real me encantan, pero en Instagram me atraen más los... A ver, veo muchos vídeos de perros ocasionalmente que Sí. se me cruzan, pero no sigo a perros. Ya. Sí que sigo a perros. Sigo a un par de perros que me recomendó Clara, que es otra todo Mahler, que son perras muy pequeñas y muy iracundas. Ya. Estas perras que son vídeos Sí. de canicheta haciendo... Caniches iracundos, sí. Eso está me muy gusta guay. mucho. Los perros muy feos, muy pequeños y muy iracundos me encantan. Pero no sigo particularmente cuentas de Vale. perritos. Entonces, ¿nos parecen mal las cuentas en primera persona de animales? A mí no, pero entiendo que puedan Entiendes que es parecer algo odiable. perfectamente. Los neologismos forzados, Sí. como amidogs. Amidogs. Y también... Bueno, creo que hay una cuestión subyacente que quizá Anita no la ha manifestado claramente, pero creo que sí, que es el tema de la mediocridad. Ah, he ido al parque. Tío, Ya, si tu perro es una mierda, ya. quiero decir, si tu perro es un... Joder, es que una mierda, me siento fatal por haber dicho eso, porque todos los perritos son guays. Pobres perros. Pero me refiero que aporte algo, ¿sabes? El Instagram de tu perro, no sé. A mí me molesta un poco la ñoñería del mis papis y mis no Ya, sé eso qué, sí, mis yo no sé jamás, cuántos. yo eso Sobre todo creo que jamás lo he hecho. porque es un poco es gente que está escribiendo en el Instagram y poniéndose por las nubes a ellos mismos. Porque cuando Ah, tú sí. estás escribiendo en primera persona de tu animal Ya. diciendo me voy con mis papis que Que me son quieren maravillosos. que son muy estás hablando de ti mismo y es un poco cutre, la verdad. Ya, es como cuando, ya que estamos, cuando los grupos de música... Cierto. como cuando sí hablan de ellos, aquí tenemos a nuestro maravilloso batería Sí. y a lo mejor tú sabes que el Instagram de ese grupo lo lleva el batería. Bueno, todos sabemos que es el cantante el que suele hacer eso. Sí. Pero Es el cantante el que suele hablar bien del cantante y tú sabes Claro. que es el cantante el que lleva la cuenta. Pero bueno, pasa, yo creo que pasa, lo he visto en más, ¿no? En más instrumentos. Aunque no lleven la cuenta, da igual, es como raro, tío, echarse raro. flores, no sé. Porque la imagen que se da es como si todos los demás del grupo hubieran escrito ese post, pero no funciona así. No. No. Así que, Anita, muchas gracias por esta Muchas declamación, que es maravillosa. Mm. Y bueno, pues no podemos más que agradecerte tu participación y darte la razón. Para más declamaciones, solo tenéis que enviar. Un email a todomalpodcast@gmail.com.
¡Hala! Ya está. Ya está. Programa 210. Tengo hambre, ¿eh? Yo también. Está guay. Es lo de siempre. Está guay Hay haber que comer. acabado ya porque ahora vamos a comer. ¿Qué vas a hacer para cenar? Voy a hacer ensalada de espinacas. Uf. Ya, no, igual no es. Es que me han dado una torta de espinacas. Pero ¿Ah, bueno, sí? bien, la espinaca es a tope. Espinacas con setas, garbanzos y pimentón. Qué bien. Y está muy buena. Me la enseñó mi amigo Raúl. Que Pues súper bien. Nos enseñamos cosas de cocina. Porque Estoy muy a favor. Estamos muy deconstruidos y hablamos de Y cocina. habláis de cocina, qué guay. Sí. Pues genial. Yo estoy muy contenta porque mañana me he cogido el día de asuntos propios. Ah, sí. Qué felicidad, ¿eh? Bueno, eso lo podéis tener algunos privilegiados. Sí, estoy muy contenta. Porque es como que me los guardo por si me hacen falta y Ya. cuando se va acercando el final de año y es muy guay. ¿Sabes qué? Me parece mal. ¿Por qué? Me parece mal porque estás en tu zona de confort. Estás disfrutando El día de de un asuntos día de asuntos propios propios cuando deberías estar luchando por tus sueños. No. Estás equivocadísimo. Mira qué sonrisa se me pone, ¿eh? Qué contenta me estoy poniendo de pensar en mi zona de confort. De hecho, ahora estoy aquí en tu casa, Sí. que hoy hemos cambiado el set habitual Sí. por tu casa, con tu estufa de gas, Mm. tu gato y con tu alfombra, que he de decir que me gusta mucho la alfombra y estoy súper feliz. Así que vamos a cenar y ya está. Hala. Que os jodan. Bueno, no, ¿qué música vamos a poner? Pues mira, vamos a seguir en la tónica de pinchar música hecha por oyentes de Todo Mal. Ujú. Porque los oyentes de Todo Mal Vale. tienen muchísima calidad humana y también artística. Exacto. Vamos a pinchar a Rain Mama, Ah, que es una qué banda bien. de Valencia liderada por una cantante y trompetista Ujú. que se llama Mar Lozano, que es buenísima. Y esta canción se llama Sola y Salvaje Qué y me bueno. parece increíble. Pues genial, pues la semana que viene, Pues más y peor. Te esperaré, sola y salvaje. Me haré de hierro por no caer. Y cuando la nieve cubra mi cuerpo, quizás yo pensar en volver. No voy buscando algo perdido. Ahora ya sé, es mi niñez. Solíamos correr largos caminos y estar de vuelta al anochecer. Quiero que sientas la lluvia, oh, quiero que sientas el viento y seas tan feliz como un día yo lo fui. Porque no puedes imaginar lo que siento cuando canto y el viento acaricia mi pelo. Es algo sobrenatural.